¿Es posible que me haya gustado más esta parte que la primera? Pues sí, es posible. This meeting of the Losers Club has officially begun. We can do this, but we have to stick together. Durante estas semanas poniéndome al día he visto que han estrenado en HBO la segunda parte de It, que me perdí en su momento, es decir, 2019, y me ha parecido un buen momento para hablar de esta secuela que, en mi opinión, funciona mejor que su primera parte. Está dirigida por Andy Muschietti, que es el director de la primera parte de esta nueva adaptación de It y también de la película Mamá. Seguramente todos recordaréis la primera parte de este nuevo remake de It, en la que teníamos un elenco de jovencísimos actores, entre los que se encontraba Sofía Lillis, que en su momento fue como toda una revelación. Aquí volveremos a ver a todo ese elenco de jóvenes actores. También hay que sumarle la presencia de la magnífica Jessica Chastain y el grandísimo James McAvoy, entre otros. Que por cierto, James McAvoy no sé por qué no tiene un Oscar ya, porque desde luego que se lo merece. En esta secuela han pasado 27 años desde los acontecimientos de su primera parte y me parece muchísimo más interesante el enfoque que nos ofrece esta secuela. Y me explico. Sigue teniendo mucho de ese espíritu de los Goonies, de los perdedores que teníamos en la primera, pero todo se vuelve mucho más interesante cuando tenemos a estos personajes ya creciditos, casi 30 años después, con muchísimas experiencias vitales y que se han olvidado un poco bastante de lo que ocurrió en Derry. Creo que muchos podremos empatizar con esa situación en la que una vez ya adulto, que ya prácticamente has olvidado muchas cosas que viviste en los veranos cuando eras muy pequeñito en el pueblo o yo que sé, donde sea, y volver a esos recuerdos que tenías enterradísimos es algo que muchos hemos experimentado y que le da una profundidad a la historia muy interesante. No solamente es una película de terror. Recuerdo que en su momento la gente se quejó mucho porque la película no daba miedo, que no era tan aterradora como la primera. Y es verdad que yo he notado que esta segunda parte de It no es tanto una película de terror, sino más bien una película de aventuras e incluso podría decirse que un thriller dramático. Pero también he de decir que en esta segunda parte creo que se han acercado mucho más a lo que representa el terror de Stephen King. Es verdad que en términos visuales no da tanto miedo o a veces incluso puede entrarte un poco de risa floja con esa representación de monstruos y alucinaciones y demás. Sin embargo, para mí es un reflejo mucho más cercano de lo que representa el terror de Stephen King en sus libros. Cuando lo lees, obviamente funciona mejor que cuando lo ves. Y aquí creo que se ha hecho un trabajo mucho más fiel. De hecho, el cameo de Stephen King durante la película es una prueba de que él, en cierto modo, está bastante contento con lo que se ha hecho. Además, Stephen King no solamente es un creador de historias de terror, sino que sus historias tienen mucho más trasfondo, mucho más allá de lo que es asustarte o pasar miedo. En It 2 consiguen que el mensaje sea mucho más efectivo. El tema de los recuerdos, de la niñez, de tener miedo a pasar de etapa o de cambiar, cambios que son al final inevitables durante la vida, y además me encanta que sea una película o una saga en este caso dedicada a los perdedores, un poco como ocurría con los Goonies, que eran los raritos del pueblo. A pesar de que es una película muy coral con muchos personajes y además con distintas versiones tanto en niños como en adultos, Jessica Chastain y James McAvoy nos regalan algún que otro momento muy bueno. Sobre todo James McAvoy con ese trabajo a la hora de tartamudear que es fantástico. Detalles como que en el momento en el que él empieza a asustarse un poco o a pensar en Pennywise, no puede evitar tartamudear prácticamente hasta que termina la película. Ese tipo de detalles son los que hacen a una película diferente. Y sobre todo estas interpretaciones que pueden parecer, digamos, muy comerciales, muy al uso dentro de una película de terror, pero creo que está un escalón por encima. Si hablamos de los efectos visuales, como siempre son buenísimos. Vamos a contar también con la colaboración de Javier Botet, que ya es un habitual en las películas de terror americanas, que ha trabajado también con el director en la película Mamá y que aquí nos representa varios de los personajes que vais a ver. Otro de los aspectos a tener en cuenta es que esta segunda película es bastante larga, es muy larga, pero yo sinceramente la he disfrutado mucho. Me lo he tomado como una película de aventuras en las que, bueno, también teníamos momentos de terror, pero que sí que es verdad que no estás tampoco muy en tensión.
es más bien suspense, thriller, con un poquito de ciencia ficción también. Y esos toques de humor que nos vamos encontrando durante la peli, pues bueno, aligeran un poco, le quitan el hierro a esta historia que puede parecer mucho más traumática. En fin, es como una reconciliación con el pasado, acabar con ciertos traumas de la infancia, al final superarse a uno mismo, superar sus miedos, aceptar que la vida cambia, que vamos evolucionando, que cada persona tiene un camino diferente y que no pasa nada, que está bien. El mensaje de la película me parece muy bonito, muy acertado y que creo, una vez más, como digo, que funciona mucho mejor en esta segunda parte que en la primera, que para mí era un grupo de chavales a los que les aterroriza un payaso y sí, era mucho más aterradora que la segunda parte. Este segundo capítulo es más bien un cierre, una manera de cerrar heridas, bueno, una película mucho más adulta, más dramática, pero que para mí funciona mejor. No me lo esperaba y estoy muy contenta por haberme decidido a ver esta segunda parte de It, porque para mí es un 7, me ha gustado bastante, la he disfrutado, creo que es una buena peli de aventuras, sobre todo para los adultos, con unos mensajes muy fuertes con referencia a la infancia, a los traumas, y que va mucho más allá de ser una película de terror, que es lo que Stephen King trabaja en sus mejores obras. Como siempre, os invito a que me dejéis vuestra opinión aquí abajo en la sección de comentarios, porque seguramente muchos de vosotros ya la habréis visto, así que estaré encantada de leeros. Os recuerdo que os podéis suscribir a mi canal, que es gratis, y si quieres colaborar un poquito más puedes hacerte miembro dándole al botón unirse que aparece por ahí abajo. Os voy a dejar por aquí algunos vídeos que puede que os interesen y nos vamos a ver dentro de muy poquito. Cuidaos un montón y disfrutad del cine. Chao.